Bueno, volvemos de la pausa y como hacemos en Arroyito Informa, segunda edición, semana tras semana, siempre tenemos el honor de recibir aquí en nuestros estudios, en nuestro piso, a una persona, algún entrevistado, que muchas veces tiene que ver con situaciones que son parte de la cotidianidad, de la actualidad, como ciudadanos, como personas. Y en la jornada de hoy, la verdad que para mí es un placer y un desafío profesional importante, porque hoy vamos a escuchar una historia de superación, nada más y nada menos. Una historia de vida que contó con muchísimos obstáculos para llegar a hoy, pero que va a dejar un mensaje, va a invitar a la reflexión para que nos autoanalicemos como personas, como ciudadanos, como comunidad, como sociedad. Pensando también en que hoy por hoy nos toca a nosotros, pero mañana le tocará a nuestros hijos, a las generaciones que nos sucedan, en temas que muchas veces eran considerados tabú y no se hablaban, no se hacían públicos. Pero hoy vamos a recibir una persona que, como decía al principio, es un ejemplo de superación. Va a contar su historia de vida, va a trascender los límites de mantener el silencio y de hacerlo público, porque seguramente muchas personas que están mirando esta entrevista se van a sentir identificadas. Cuando hablo de esta persona, hablo de Jessica Navarro, de esta historia de esta joven que hoy está aquí y que ha tomado esta decisión, como decíamos, de compartir su historia. Una historia que comienza cuando ella, con muy corta edad, sus padres deciden separarse, y a partir de allí ella se va a vivir con una de sus abuelas, su abuela paterna, quien en ese momento fue la figura de su mamá. Aquella persona que estuvo a su cuidado, que trató de acompañarla, de contenerla, en los primeros años de vida, tan importantes para cualquier ser humano. Después de allí, por cuestiones de la vida, la abuelita falleció y ella tuvo que acercarse hasta la casa de unos tíos, donde allí la recibieron, también tratando de poder suplir esas figuras de papá y de mamá, tan necesarias para ella como para cualquier persona. Por distintas circunstancias también de la vida, los tíos fallecieron, con un periodo muy corto de diferencia entre uno y otro, y nuevamente quedó sola para seguir luchando. Allí fue cuando retoma en su vida la figura de su papá, que, como ella bien me compartió en un texto, que estoy segura que lo escribió desde el fondo de su corazón, al pensar de que era su padre, se sintió como quizás en un principio mucho más contenida, que mejor que el papá. Pero bueno, lamentablemente esta experiencia no resultó como ella lo esperanzaba, como ella lo imaginaba, como lo proyectaba. Después de ahí hay que decir que, esto me lo salteé, pero es importante, desde muy temprana edad también ella sintió esta necesidad de identificarse, porque se autorreconocía como mujer, aun cuando había nacido en un cuerpo con aspecto de hombre. Pero tiene que ver mucho también el autorreconocimiento. Esta historia lleva a, una situación muy, muy difícil que ella misma va a compartir, nos va a relatar, como decíamos, ya con su papá, lo que le tocó vivenciar, hasta que, llevada por una situación de desesperación, con 17 años, ella tomó la decisión, después de abusos y de situaciones, como decíamos, muy dolorosas, independizarse, buscar un trabajo para salir adelante, a pesar de los golpes que venía recibiendo desde muy pequeñita y todo lo que le había llevado a construirse en ese momento como mujer y autopercibirse de esta manera. Pero disculpen que me explayé un tanto en la introducción, pero tiene que ver con esta historia. Jessica, bienvenida. Muchas gracias. Y como dije recién, invitando a nuestros televidentes que se sumen, esta es una historia de superación, que invita a la reflexión y que nos autocritiquemos como personas, como ciudadanos, como lo que queremos ser también, formando y pensando en comunidades. Así que muchas gracias por estar aquí. Un placer, un placer. Sí, el contar un poco, por ejemplo, el tabú de toda la sociedad, de lo que me pasó vivir, o sea, que me tocó vivir, fue complicado en esa época,
hoy, por ejemplo, la mentalidad de la sociedad está mucho más amplia, mucho más desarrollada. Hay pequeños rasgos que tiran hacia atrás, pero bueno, puntualmente estaba escuchando la historia. Sí, es difícil en esa época, por ejemplo, lo que me tocó vivir, que mis padres se separaran, me criara mi abuela, en ese lapso sufrir abusos. No por sufrir abusos, quiere decir que me hice lo que suele decir la sociedad, que por sufrir abusos vos terminás siendo esto, o te terminás enfermando, porque mucha gente te trata como una persona enferma. No, antes de eso, quiero contar esto, por ejemplo, para que quede en claro. Yo, 4 años, iba a una guardería y, por ejemplo, me gustaba jugar en la casa de las muñecas. Las maestras me sacaban de ahí, no, yo volvía ahí. Y los abusos fueron entre los 6 y los 7 años, porque mi abuela era alcohólica y tenía sus amistades. Yo fui muy carente de necesidades básicas, en el sentido de que me faltó muchas veces que comer, que vestirme. Y, por ejemplo, estos señores me llevaban caramelos y me hacían hacer cosas terribles. Entonces, si bien yo sabía que yo, siendo varoncito, no me podían gustar los varones, porque eso es siempre, antes era mucho más marcado que ahora. Entonces directamente me lo oculté totalmente. Y yo, uno de los mensajes que quiero dejar con esto es que si los papás, los dos papás, ven que un niñito tiene una tendencia a algo, que no lo saturen en el tema de meterlos en un psiquiatra, en un psicólogo, llevarlos a terapia, no, porque están haciendo una carga terrible. Que lo amen. Bien. Lo amen tal cual. ¿Por qué? Porque es eso lo que le da fuerza para no cometer equivocaciones. Yo hoy, a pesar de todo lo que me pasó, estoy viva, porque tuve 3 intentos de suicidio por cosas que me llevaron a eso. El tema puntual es eso, de que, por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, que mi familia no contaba, entonces a mí no me tocó que me dirigiera mi familia, pero me dirigí yo sola. Después siguió todo lo otro. Mi papá, por ejemplo, vino, pensé que era algo lindo. No, machista, alcohólico, se enteró que yo era gay y bueno, una discusión fuerte, me pega con un palo. Fue feo. Entonces a esa edad, a los 15, fue que yo decidí irme y tomar mi vida, que directamente la pasé mal. Creo que fue una de las peores cosas, por el tema de que a veces no tenía que comer. Tenía mucha gente que me quería, me ayudaba. Y me fui a trabajar a un campo y bueno, después sufrí sometimientos reiterados, sexuales. Bueno, logré conseguir un trabajo digno, que aún hoy lo tengo. Le agradezco a Dios por eso. La lucha siguió, porque yo todavía era varoncito. A los 21 años decidí, porque mi depresión me había llevado a querer ser lo que yo era, pero me veía que la sociedad era tan mal. Aparte, yo tenía una apariencia terrible. Imagínate, una vida muy descuidada, una apariencia terrible. Entonces, después tenía amistades de mi misma comunidad, en la cual las mismas amistades me generaban más prejuicios. ¿Por qué? Porque no me discriminaban, sino que me hacían saber que yo era fea, ¿me entendés? Entonces, pero no me importó. Yo cambié, dije, yo voy a ser quien soy. Y ahí automáticamente, yo a los 15 años jugando, me puse Jessica. Y siempre Jessica con Y y doble S. ¿Adoptaste ya esa denominación? Sí, esa denominación. Bien. Después me fue difícil ser Jessica cuando ya hice el cambio. ¿Por qué? Porque la policía te perseguía,
te sacaba de la calle, te hacía pasar vergüenza diciendo individuo masculino vestido con indumentaria femenina, o te vas a la casa a dormir, y esto le va a doler porque y ni me importa. ¿Por qué? Porque te decían en esa época, o te vas a dormir, o te llevamos presa, o tenés la tercera opción. Esa tercera opción nunca la acepté. Bien. Porque no me interesó nunca. Bien. Porque me parece de cuarta. Y cada vez que he podido enfrentarme, o sea, no enfrentarme a pelear ni nada, sino en el diálogo. Eso me llevó a ganar muchas cosas. Bien. Muchas cosas. Yo ya desde ahí empecé a ser Jessica, empecé a quererme yo. Me costó muchísimo, porque vengo con mucho trauma. El tema es, por ejemplo, de que es difícil la sociedad. Me costó mucho educar, siempre tratando de caerle bien a la gente, de demostrar de que soy humana. Pero siempre las palabritas esas que el puto, que el gay, que el traba, el travesaño, los chistes siguen estando aún hoy. Inmaduros. Sí, hoy por hoy yo busqué la aceptación durante muchos años. Bien. Y me llevó a mucha terapia también. Ahora de grande, antes no me necesitaba terapia, pero se ve que todo lo que acumulé lo tuve que volcar en una terapia. Y superé. Yo esto de la parte de los abusos y los sometimientos sexuales que tuve, que fueron terribles, los empecé a contar hace escasamente 5 años, cuando yo lo superé. Claro. Mi vida, por ejemplo, obtuve en el 2012, obtuve mi identidad. Yo te digo que no me modificó mucho, porque yo ya era Jessica antes. Bien. Me modificó, ¿sabe cuál? ¿En qué parte? Cuando yo iba a hacer un trámite, que antes que me dijeran el nombre masculino, me dijeran Jessica Navarro. Bien. Eso sí me hacía sentir. Porque antes, por ejemplo, yo iba producida y te decían el nombre masculino y siempre estaba que se reía y quedaba chocante. Claro. Pero muchas veces, ahí está el problema de la sociedad. Tratemos a las personas como las percibimos. Porque si vos, por lo legal o lo que sea, sos tan hiriente, queda más mal vos que el otro. Bien. O sea, a mí, por ejemplo, en el sentido te digo, el DNI a mí no me modificó la vida. Sí, en esa parte. Yo ya era Jessica, ya había ido a la banda durante muchos años. Soy bailarina de danzas árabes y fui por todos los lugares a torneos y fue un ambiente hermoso porque me gané el cariño de todas las profes, de todas las alumnas. Fue una parte mía, fue mi cable a tierra durante muchos años. En la empresa donde formo parte, que estoy trabajando, ya va a ser 30 años que estoy en esa empresa. Le agradezco mucho porque tengo ese trabajo muy digno. No tuve que ejercer la prostitución. Sí me gustaría que las chicas trans que se animen a mandar currículum, porque hoy por hoy está mucho más abierto todo, entonces anímense, porque creo que el trabajo digno es para todos. Totalmente. Y seguir buscando la integridad, no excluirse. Yo desde aquella época empecé a buscar la integridad, o sea, integrarme con la sociedad. Hoy por hoy siempre va a haber algún touch, viste, que no va a acorde, pero bueno, se suple. Totalmente. Entonces, ese prácticamente, y mi mensaje, por ejemplo, sería, yo durante toda la lucha, que tengo 47 años, la luché toda mi vida, es que el valor que yo he ganado es lo que he llevado en mi hombro y lo que he sufrido para lograrlo. No hay mejor logro que el que uno logra con el esfuerzo propio y no que te lo regalen. Eso creo que es lo mejor, porque me parece tan gratificante, yo me siento grande, yo me siento bien. Salir a la calle, que
que todo el mundo te salude, te respete. Pero ojo, el respeto nace en uno. Yo, para que me respeten, yo tuve que respetar. O sea, no ir al choque con la sociedad. Claro. Entonces, de esa parte me gané a la gente. Bien. Así que... Bueno, hablando un poquito de lo que haces mención, tiene que ver con que hay muchas leyes hoy por hoy del ámbito social que se inmiscuyen en lo laboral, en el plano de lo cultural, como vos bien decís, por ejemplo, el hecho de que las distintas empresas u organismos estamentales tengan, a partir de esta ley que fue sancionada recientemente, que contemplen el cupo de un 1% de trabajadores trans. Como decís vos, tiene que ver con una experiencia también el hecho de que ustedes son personas y pueden suplir totalmente, desempeñarse en un rol frente a un cargo político, del ámbito cultural, social. ¿Cómo ves qué lectura te merece? ¿Cómo ves a la sociedad en general? ¿Crees que hemos podido madurar, avanzar un poco? Todavía nos falta, por supuesto. ¿Cómo nos ves como ciudadanos? Le falta. A la sociedad creo que le falta todavía. Pero también creo que nuestra comunidad, la comunidad trans, toda la comunidad, por ejemplo, se tiene que animar y sacarse el prejuicio también, porque todo prejuicio nace de uno también. Entonces, sí, es complicado que la sociedad admita, por ejemplo, el trabajo a una persona trans, pero si nosotros no lo intentamos, tenemos que intentarlo, no bajar los brazos, no buscar lo fácil. Yo tengo gente, chicas conocidas de mi edad, que han pasado toda su vida ejerciendo la prostitución. ¿Pero por qué? Porque antes nadie te daba un lugar. Yo en la empresa en la que estoy, por ejemplo, yo entré como varón, después hice el cambio. Pero a mí, por ejemplo, yo siempre traté de hacerme respetar. Bien. Y hoy, por ejemplo, sigo estando. Entonces, porque somos parte de la sociedad, somos seres humanos y trabajamos igual que todo el mundo. Exactamente. Si bien, por ejemplo, hay cosas en todos lados está ese prejuicio, ese chiste, esa burla. La gente, por ejemplo, no mide lo que dice, no sabe lo que puede causar con un pequeño comentario. Pero bueno, está en mí, por ejemplo, yo estoy feliz hoy por hoy de tener la gente que está cerca mío. Y el que tenga algún problema conmigo, lo tiene él. Yo no lo tengo. Ya pasé la época de buscar la aceptación. ¿Entendés? O sea, yo no tengo por qué andar buscando aceptación toda la vida. Ya está, el que me acepta tal cual soy, perfecto. Si no, bueno, lo lamento por vos, no tengo por qué hacerme cargo. Jessy, como para ir cerrando, bueno, gracias a nuestra señal, hoy no solamente nuestro canal llega a la ciudad de Arroyito, sino que somos un canal regional, nos están viendo vecinos de tantísimas localidades cercanas a Arroyito, y me gustaría que en unas palabras también sentidas, muy desde tu corazón, puedas impulsar a personas que quizás están atravesando por este proceso que vos bien decías, el hecho primero de un autorreconocimiento, de qué manera pueden concluir, ¿no? con ese trabajo que es interno, para estar hoy como estás vos, allí, sentada, con tu impronta, con tu personalidad, con tus conceptos, tus objetivos de vida bien claros como los compartías recién. ¿Qué palabras les dejarías? Yo lo que les dejaría es esto, por ejemplo, nunca dejes de ser lo que vos quieres ser y lucha por eso. Bien. Que todo cuesta, pero es una cosa tan bella cuando lo logras. Yo lo logré, yo me siento muy bien. Entonces, si vos querés ser lo que quieras ser de tu vida y hacer de tu vida, que nadie te opaque, directamente hacelo, porque es tu vida, no la de los demás. Ha sido un placer para mí realmente tenerte acá.
pudimos hacer contacto hace 2 semanas atrás, vos muy suelta, inmediatamente me atendiste, me dijiste me encanta la idea, gracias por acompañarme en este momento de maduración que implicaba, como vos bien me compartiste, que estabas dispuesta a abrir tu corazón y compartirlo públicamente, que entiendo que no debe ser nada fácil, así que reitero, para mí es un placer tenerte acá. Gracias a ustedes y bueno, es un placer. Me costó un poco el tomar la decisión, pero sí, años atrás me costó, pero bueno, esta vez dije sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque tengo que compartir. Bien. Tengo una vida vivida y me gustaría que sepan, y bueno, vuelvo a repetir, nunca dejen de ser lo que quieren ser. Sean libres. Es tu vida y no la de los demás. Gracias, muy, muy profundo tu mensaje. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Bien, nosotros de esta manera vamos a cerrar este espacio de entrevistas, como bien decíamos al principio, un clásico que venimos llevando adelante en Arroyito Informa, compartiendo esto, historias de vida, de superación, de logros y de lucha, que muchas veces se sienten identificados, algún televidente que está detrás de la cámara y nos está mirando con estas historias. Hacemos una pausa nosotros en esta segunda edición y en breve vamos a continuar con mucha más información. No se vayan.